Apreciado oyente, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Permíteme unos minutos de tu valioso tiempo para compartir el pensamiento bíblico de hoy. El mismo es una serie de enseñanzas cortas de reflexión que busca el mejoramiento espiritual del creyente y de alerta al no creyente. Encuentre, además de pensamientos, estudios y mensajes bíblicos, programas de medicina en mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella, y por favor no deje de suscribirse, activar la campana para que le llegue automáticamente y darle me gusta. Agradezco que lo compartas con otros para la edificación de su vida. Todo para la gloria de Dios. El pensamiento bíblico estará basado en Romanos capítulo 6, los versículos 1 al 11. En la voluntad de Dios haré una serie de 3 partes con el título Morir para vivir. El pensamiento bíblico de hoy lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Será de gran ayuda seguir el argumento del apóstol Pablo en este capítulo si comprendemos la diferencia entre la posición del creyente y su práctica. Su posición es que está en Cristo. Su práctica es lo que debería ser en la vida diaria. La gracia nos pone en la posición y luego nos enseña a andar de la manera digna de ella. Nuestra posición es absolutamente perfecta porque estamos en Cristo. Nuestra práctica debería corresponderse de una manera creciente con nuestra posición. Nunca se corresponderá de manera perfecta hasta que veamos al Salvador en el cielo, pero deberíamos irnos volviendo más y más conformados a su imagen al ir pasando el tiempo. Y el apóstol presenta primero la verdad de nuestra identificación con Cristo en muerte y resurrección, y luego nos exhorta a vivir a la luz de esta gran verdad. Según este versículo 1 de Romanos 6, si el Evangelio de la Gracia enseña que el pecado del hombre provee para una exhibición aún mayor de la gracia de Dios, entonces ¿no sugiere que deberíamos permanecer en el pecado para que la gracia abunde tanto más? Según los expertos bíblicos, se ha sugerido de manera útil que hay 4 respuestas en este capítulo a la pregunta inicial de ¿permaneceremos en el pecado? Primero, no puedes porque estás unido a Cristo. Y esto sería razonamiento. Segundo, no tienes por qué, porque el dominio del pecado ha sido quebrantado por la gracia, y esto sería llamamiento. Tercero, no debes, porque volvería a introducir el pecado como tu dueño, y esto sería un mandamiento. Y cuarto, mejor será que no lo hagas, porque acabaría en un desastre. Y aquí sería una advertencia. La primera respuesta del apóstol Pablo es que no podemos proseguir en el pecado porque hemos muerto al pecado. Esta es una verdad posicional. Cuando Jesús murió al pecado, murió como nuestro representante. No solo murió como nuestro sustituto, es decir,
por nosotros o en nuestro lugar, sino que también murió como nuestro representante, esto es, como nosotros. Por ello, cuando Él murió, nosotros morimos. Él murió a toda la cuestión del pecado, resolviéndola de una vez por todas. Todos los que están en Cristo son vistos por Dios como muertos al pecado. Esto no significa que el creyente está sin pecado, significa que está identificado con Cristo en su muerte y en todo lo que su muerte significa. La primera palabra clave en la presentación de Pablo, según el versículo 3, es conocer. Y aquí introduce el tema del bautismo para mostrar que es moralmente incongruente para los creyentes persistir en el pecado. Y la pregunta es, ¿a qué bautismo se está refiriendo el apóstol? Cuando una persona es salvada, es bautizada en Cristo Jesús, en el sentido de que es identificada con Cristo en su muerte y resurrección. No es lo mismo que el bautismo en o del Espíritu, aunque ambos ocurren simultáneamente. Y este bautismo pone al creyente en el cuerpo de Cristo, esto primero que he dicho, no es un bautismo en muerte. El bautismo en Cristo significa que en la consideración de Dios el creyente ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. Cuando el apóstol Pablo se refiere aquí al bautismo, está pensando a la vez en nuestra identificación espiritual con Cristo y en su representación en el bautismo con agua. Pero el argumento avanza, parece girar su énfasis de una manera especial al bautismo con agua, al recordar a sus lectores cómo fueron sepultados y plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte de Cristo. El Nuevo Testamento nunca contempla la situación anormal de un creyente no bautizado. Supone que los que se convierten se sometan al bautismo en acto. Así nuestro Señor podía referirse a la fe y al bautismo de golpe. El que crea y sea bautizado será salvo. Aunque el bautismo no es preciso para la salvación, debería ser invariablemente su señal pública. En esto debe pensar. Espere la segunda parte de esta serie, Morir para vivir en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.